Mike Rogers fue político 20 años. Él votó a favor de cada prohibición, cada restricción, cada proyecto de ley que llegó a su escritorio para limitar y obstaculizar a la mujer y prohibirles el derecho a elegir. 56 veces en total. Hicimos la matemática. Cada vez que él emitía uno de esos votos, estaba diciendo algo muy particular. Les decía a las mujeres que no confía en ustedes para tomar decisiones sobre su planificación familiar. Cada vez. Cuando se trata de nuestros derechos y de protegernos, creo que es importante tener a alguien en el cargo que lo haga. Él apoyó leyes que imposibilitan la fecundación in vitro y el acceso a la anticoncepción. Si no confía en nosotras para proteger nuestros derechos, no confíes en él. Yo estuve aquí en Michigan y voté a favor de la Proposición 3. Tú estabas en Florida. Votaste en Florida. No estuviste aquí. Para algunos, esto es solo un tema de campaña. Ahora piensa en las elecciones y sabe que no puede ganar si no suaviza su postura. Así que ha cambiado 30 años de ser unilateralmente pro vida, sin romper nunca con su partido en este tema. Pero esto no es un tema de campaña para las mujeres. Es nuestra vida. Se trata de si morimos desangradas en un estacionamiento, de quién y cuándo decide cómo formamos una familia. No confíes en él. Esa es Elisa Slotkin, candidata demócrata al Senado en Michigan, enfrentándose a Mike Rogers, republicano. Y eso es porque, ahora que Rogers está en la elección general, de repente intenta presentarse como más aceptable, más moderado para el electorado en el tema del aborto. No lo es. Y lo único peor que su extremismo declarado en ese tema es el hecho de que también es un mentiroso. De hecho, este no es el único tema con el que Mike Rogers está lidiando ahora. Según el Detroit Free Press, no está claro que Rogers realmente viva donde dice en Michigan. Cita Rogers, el candidato republicano al Senado. El candidato cambió su registro de votante el 2 de julio a una casa en White Lake Township que está en construcción. Un mes después, utilizó la dirección de White Lake para votar, presumiblemente por él mismo, en la carrera por la nominación republicana para reemplazar a Debbie Stabenow. Pero hay un pequeño problema. La casa no tiene un certificado de ocupación. Eso significa entonces que Rogers no puede vivir allí legalmente. Si no vivía allí, puede que haya violado la ley al votar. Así que, como pueden ver, entre su escándalo de residencia y su falta de verdad sobre temas importantes para los votantes, está claro qué tipo de senador sería Mike Rogers. Pero Mike Rogers no es el único caso aquí. David McCormick, el candidato republicano al Senado en Pensilvania, está haciendo lo mismo. Aquí intenta distanciarse del tema del aborto en su último debate con el senador Bob Casey. Mira, yo no estoy aquí para aceptar sermones del senador Casey sobre mi posición en el tema del aborto. Hay que pasar la página. Porque las mujeres deben pasar la página sobre sus preocupaciones sobre el aborto. Y si se preguntan por qué David McCormick quiere pasar rápido la página en este tema, probablemente sea porque no quiere reconocer lo que dijo sobre el asunto en las primarias. Señor McCormick, Roe versus Wade se fue. ¿Y usted? ¿Excepciones? Yo creo que en muy raras ocasiones debería haber excepciones para la vida de la madre. Ni siquiera una excepción por violación o incesto. Así de extremo es David McCormick, y está postulándose para el Senado de Estados Unidos en Pensilvania. Y ahora, por supuesto, por la elección general, vemos el inevitable cambio, el giro hacia el centro. Estas personas no representan nada más que decir lo que sea y hacer lo que sea para consolidar poder para ellos. Tienen la misma firmeza de esos muñecos inflables de los lotes de autos usados, o sea, que en realidad no representan nada. Y cuando digo que los republicanos McCormick y Rogers enfrentan prácticamente los mismos problemas, lo digo en serio. Así como vemos que Rogers enfrenta un escándalo de residencia, David McCormick también lo enfrenta. Es increíble. McCormick está siendo criticado porque normalmente vive en Connecticut y, según informes, al parecer ni siquiera ha votado en Pensilvania en los últimos 16 años. Pero esta carrera a la vez es única en muchos aspectos, no solo porque mintió a la gente sobre dónde vive, les dijo una y otra vez durante todo el año, repito, durante todo el año, incluso antes de ser candidato, que vivía en Pensilvania, lo repitió muchas veces. En agosto, no que lo recuerde, pero el 14 de agosto de 2023. La Associated Press escribió un artículo que decía, realmente vive en Connecticut, y definitivamente tenían todas las pruebas para demostrar esa realidad. Así que eso se ha convertido en un gran problema, porque si no has estado aquí, pues no ha votado en el estado durante 15 años. Y entonces, si no has estado aquí, realmente no entenderás el estado. No deberías mentir a quienes buscas representar. Creo que es un estándar bajo. Y no solo vive en Connecticut, también ha sido un poco vago, digamos, sobre la granja familiar y otras cosas, ¿verdad? Claro,
Él dijo, según el New York Times, que publicó una historia donde contaron que, decían en la historia, que cuando él era candidato al Senado, en el 2022, que él dijo en algún momento, algo así como que provenía de la nada, pero su padre era presidente universitario. Y la universidad se llamaba Bloomsburg College, ahora es Bloomsburg University. Cuando eres presidente de una universidad, te dan una casa. Ellos tenían una casa, ¿no? De modo que tuvo una buena infancia, pero luego dijo más, porque su familia tenía una granja y él estuvo allí algún tiempo. Y entonces dijo en un momento, soy granjero, lo cual es algo muy interesante la forma en que lo cuenta y lo trae a la conversación. Pregunto, ¿es necesario decir que vives en otro estado diferente al que vives para postularte y ser un senador por el GOP? No olvidemos que en 2022 Herschel Walker vivía en Texas y se mudó a Georgia solo para postularse al Senado. Quizás recuerdes que él también decidió ser pro vida para las primarias del GOP, solo para que se revelara que había pagado personalmente por un aborto. Otro hipócrita quien está mintiendo sobre el aborto para su beneficio político. En el 2022, el Dr. Oz vivía en Nueva Jersey y se postuló para el Senado en Pensilvania. Y en el asunto del aborto, esto es lo que el Dr. Oz comentó sobre quién debería determinar sobre la autonomía corporal de una mujer. Quiero que haya doctoras y líderes locales que dirijan la democracia que beneficia a la nación, que se propongan las mejores ideas y los estados decidan por sí mismos. Sí, sabes que los derechos reproductivos de las mujeres son cosa de ellas y su médico. Y líderes políticos locales. Si la oficina de tu médico no tiene a tu senador estatal, a un miembro de la asamblea o al consejo municipal, no lo estamos haciendo bien. La verdad es que los republicanos no están buscando a líderes quienes verdaderamente se preocupen por los estados que representan. Su prioridad, sinceramente, es conseguir ricos de donde sea que puedan, que apoyen la agenda peligrosa del GOP, una agenda anacrónica, y hacer que financien sus campañas para que los republicanos puedan usar su dinero en otros sitios. Esto es simple. Herschel Walker era adinerado. Dr. Oz era un rico estrella de TV. David McCormick es un multimillonario que maneja grandes fondos de inversión. Y sobre Mike Rogers, según los demócratas, dicen que él tiene un máximo potencial de $11.3 millones en bienes que él y su esposa controlaban juntos. Vemos que todos ellos son hombres ricos y viejos que viven fuera del estado buscando comprar sus asientos en el Congreso para despojar a la gente de sus derechos. Los votantes en años recientes rechazaron al Dr. Oz y a Walker por una razón, y esa misma razón hará que McCormick y Rogers sean rechazados en noviembre. Ron DeSantis acusa al expresidente Donald Trump de ser indulgente con la inmigración. El gobernador de Florida dijo recientemente que el expresidente Barack Obama deportó a más personas que Donald Trump mientras estuvo en el cargo. Paul Spey comprueba esa afirmación para PolitiFact. ¿Qué expresidente deportó a más personas, Donald Trump o Barack Obama? Vea lo que dijo recientemente el candidato presidencial Ron DeSantis durante la campaña electoral. La gente viene ilegalmente. Con Biden hemos tenido millones. Voy a deportarlos a su país de origen. Hay que hacerlo. Donald Trump prometió las mayores deportaciones de la historia. Deportó menos, créalo o no, que Barack Obama. Cuando Trump era candidato presidencial en 2016, prometió deportar a todos los inmigrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos, es decir, a unos 11 millones de personas. Y PolitiFact hizo un seguimiento de esa promesa. Y cuando Trump dejó el cargo, descubrimos que en realidad había incumplido esa promesa. También analizamos la afirmación de DeSantis y tras revisar los datos de seguridad nacional, resulta que tiene razón. No importa qué tipo de deportación analicemos, ya se trate de personas que fueron rechazadas en la frontera o de personas que fueron enviadas a casa después de entrar en el país o incluso de personas expulsadas por la fuerza por infringir la ley, el resultado es el mismo. El presidente Obama deportó a más personas que el presidente Trump y es por eso que el Truthometer considera verdadera la afirmación de DeSantis. Consulte todas nuestras fuentes y nuestra historia en wreal.com. Antes de irte, suscríbete a mi canal. Empecé este canal porque los republicanos tienen el control total del español en los medios de comunicación. Así que para ayudar a los progresistas, suscríbete y comparte los vídeos con tus amigos. Marcará una gran diferencia. Y muchas gracias por vernos.